Buenas tardes, chicos, espero que hayan tenido una muy buena semana. Seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios como todos los jueves a las 6 de la tarde. A través de las redes sociales estamos aquí predicando la palabra. Les animo a que puedan ahí compartir este mensaje a sus amigos para que ellos también puedan ser muy bendecidos. En esta nueva serie llamada Preparándonos para tiempos difíciles, hemos hablado el primer tema, ¿se acuerdan? Acerca del enojo. El segundo tema, acerca de la ansiedad y cómo afrontar ello. Y el tercer tema que lo dio la semana pasada nuestro hermano Mario, que se llamó el consuelo en medio del sufrimiento. Estamos aprendiendo un poco de cómo lidiar con aquellas situaciones difíciles. Y el día de hoy vamos a también seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por eso vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Santiago 1, del 6 al 8 dice así: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El día de hoy vamos a hablar cuando la duda nos asalta. Y es que todos estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Y más ahora con las malas noticias que escuchamos. Sentimos y sabemos también que no tenemos el control de eso. Nos ponemos a orar para que todo cambie, pero ¿qué pasa? No cambia nada. Y es ahí donde la duda se asoma, nos sorprende como pensamientos como estos. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que sus promesas se cumplirán en mi vida? ¿Acaso le importo a Dios? ¿Qué es la duda en sí? Por ahí buscando algunas definiciones, encontré esta, que la duda puede manejarse o proyectarse en campos como la decisión y la acción. Por ejemplo, decidir qué color usar, un color rojo o color azul. También en algunas acciones, si jugamos vóley o fútbol, que son cosas simples, pero muchas veces la duda afecta únicamente nuestra fe. Nosotros conocemos la verdad, pero la duda viene cuando sentimos la invalidez de esa verdad. En pocas palabras, nosotros hemos creído al Señor. Creemos que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, pero cuando vemos la realidad, que es la situación que estamos pasando, nos sentimos inseguros porque vemos más grande ese problema y porque no vemos que nada sucede. Es ahí donde la duda nos sorprende aún mucho más y la inseguridad también, que viene a ser parte de la duda. Entonces nos preguntamos, ¿alguna vez hemos dudado? Todos lo hemos hecho, sin excepción. Incluso también los discípulos de nuestro Señor Jesús, que caminaban con Él, que vivían con Él cada experiencia, también dudaron. Y eso lo podemos encontrar en algunas historias, pero el día de hoy solamente voy a enfocarme en dos historias. Una de ellas está en Mateo 14 del 22 al 33, en donde nos narra que el Señor Jesús les mandó a sus discípulos a que subieran a una barca y que pasen a la otra ribera, mientras Él se quedaba en ese lugar despidiendo a las personas que habían escuchado la palabra de Dios. Bueno, los discípulos le hicieron caso, entraron a la barca, empezaron a navegar, pero se levantó una tormenta. Y es ahí que nuestro Señor Jesús se asoma y se presenta delante de ellos a la cuarta vigilia de la noche caminando sobre las aguas. Imagínense la reacción de los discípulos. Ellos se asustaron mucho, creyeron que era un fantasma. Pero el Señor Jesús les dijo, no teman, soy yo. Entonces Pedro, es ahí donde aparece Pedro, le dice, Señor, si eres tú,
manda que yo también camine sobre el agua para ir hacia ti. Entonces el Señor Jesús le dijo, está bien, Pedro, ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, al igual que el Señor Jesús. Él estaba caminando, pero desvió su mirada y vio los fuertes vientos y la tormenta que todavía estaba, y tuvo miedo. Y es ahí donde Pedro empezó a hundirse y empezó a exclamar diciendo, Señor, sálvame. Pero es aquí la respuesta del Señor Jesús hacia Pedro cuando ya lo va a auxiliar. Es cuando le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que la duda es el reflejo de la poca fe que tenemos. Si nosotros damos lugar a la duda, nuestra fe va a disminuir. ¿Por qué? Porque le estamos dando ese lugar donde la duda va a desarrollar pensamientos y donde va a ver más grandes las cosas, las situaciones más grandes que a nuestro propio Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar o que afrontar esa duda para vencerla en el nombre de Jesús. Entonces, siguiendo un poco, vamos a ver de que la duda constante es la puerta abierta a la incredulidad. Sí, muchos relacionan estos términos de duda e incredulidad. La duda viene a ser como que el inicio, ¿no? La duda es cuando solamente por un tiempo estás inseguro de algo, pero la incredulidad es negar totalmente la fe, es ya no creer más y seguir con tu vida de antes, ¿no? Vamos de alguna manera a tocar también se puede decir una historia también de un discípulo del Señor Jesús que fue incrédulo. Sí, este discípulo se llamó Tomás y su historia está en Juan 20, del 24 al 29. Solamente lo estoy contando para que ustedes ya después en un tiempo extra lo puedan leer directamente de la palabra. Tomás no creía que el Señor Jesús había resucitado. Tenía muchas dudas, ¿no? Tanto que él empezó a decir muchas veces, si no veo al Señor Jesús, si no veo sus manos, si no veo sus marcas, y si no meto mi mano al costado, yo no creeré que Él ha resucitado. Pero nuestro Señor Jesús siempre es tan bueno que siempre quiere acabar con toda duda, ¿no? Así es que Él se apareció en medio de los discípulos, donde también estaba Tomás, y se dirigió a él y le dijo, Tomás, ven, mira mis manos, ¿no? Mira la marca de los clavos, todo. Y también mete tu mano o tu dedo acá a mi costado para que veas de que yo he resucitado. Entonces, ahí vemos un poco, ¿no? De cómo el Señor Jesús le reprende un poco a Tomás por su incredulidad, por su gran duda, porque Él abrió obviamente las puertas a la incredulidad. Y en Juan 20:29, ¿no? Que eso sí lo vamos a leer, yo lo tengo aquí. En Juan 20:29 dice así, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces nosotros queremos, ¿no? Y creemos de que solamente viendo nosotros vamos a creer recién en el Señor. El Señor quiere que nosotros creamos a pesar que no veamos. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso que dice aquí, bienaventurados, muy felices los que no vieron, pero creyeron, los que tienen fe. Sé que es muy difícil tratar este tema de la duda, porque muchos de ustedes dirán, bueno, es que seguro, pues, muchos de nosotros no tienen dudas, ¿no? O no tienen inseguridades porque no pasan los problemas que yo paso. La verdad es que todos tenemos distintos problemas y todos estamos ahí luchando con la duda día a día, porque sabemos de que de alguna manera nuestros ojos físicos nos van a jalar a ver esos problemas grandes, pero nosotros tenemos que creer ciegamente, no en una persona, sino en Dios, y veremos sus promesas cumplidas, porque la duda e incredulidad no permiten
que las promesas de Dios se materialicen. Sí, si tú estás dudando, si estás siendo incrédulo a las promesas de Dios, estás deteniendo las bendiciones que Él tiene para ti. Es cierto, como les dije, ¿no? La duda se va a asomar más rápido cuando todo va mal, pero no le des lugar, sino solamente cree en el Señor, porque Él es fiel y jamás va a invalidar sus promesas. Jamás. Él, en una parte de la palabra dice, ¿no?, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, sus promesas permanecerán. Así es que, si por ahí estás luchando con la duda, sabes que nuestro Dios jamás nos va a defraudar y que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, ahora sí vamos se podría decir, a cómo nosotros debemos afrontar la duda. Como les dije, ¿no? Es un tema un poco difícil, pero ¿qué podemos nosotros hacer o qué consejos podemos tomar de la palabra para enfrentar la duda? ¿Se acuerdan Santiago, que leíamos del capítulo 1, versículos del 6 al 8? Que decía, ¿no? Un poquito ahí, lo vamos a recordar, que decía, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, como un primer consejo, oremos y pidamos con fe. Hay que creer que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos escucha cuando oramos. Aunque en el momento, ¿no?, pareciera que nada sucediera, Dios sigue obrando a pesar que nuestros ojos físicos no lo vean. Porque si nosotros no dudamos, vamos a recibir las promesas de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar y orar sabiendo y pidiendo con mucha fe de que vamos a recibir esas promesas en nuestra vida. Como un segundo consejo es alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, no dejando un día, no una vez a la semana, sino todos los días, porque porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tal vez ustedes siempre han escuchado los consejos frente a situaciones difíciles, sabes que tienes que orar, sabes que tienes que leer, y muchos de ustedes dirán, pero esos son consejos que siempre escucho, pero estos consejos, aunque muchas veces los escuchemos, esos son los más efectivos, la comunión con Dios, la oración, la palabra. Eso nos va a ayudar mucho, pero en especial en este tema de la duda, con mucha fe. Y la fe nos va a ayudar también a poder creer sin dudar las promesas de Dios. Y como un tercer consejo que les puedo dar, ¿no?, es una práctica, se puede decir, que nos va a ayudar mucho a poder quitar la duda de nuestra vida cuando se quiere asomar. Y es que nosotros ahí meditemos y recordemos en los momentos difíciles del pasado y cómo Dios nos dio la victoria frente a esos problemas, ¿no? Por ahí muchos de nosotros hemos sufrido de alguna enfermedad, ¿no?, y hemos visto que Dios nos sanó, o tal vez muchos de nosotros, siendo hijos, hemos tenido que predicar a nuestros padres, y aunque en un primer momento parecía que nada sucedía y que nuestros padres, en vez de apoyarnos, era todo lo contrario, nos ponían obstáculos, pero ver ahora la promesa de Dios de que tus padres creen al igual que tú, es como se dice, algo que alimenta nuestra fe, ¿no? Entonces, escribir todo lo que Dios hizo frente a esos tiempos difíciles. Tal vez estuviste en un momento económico muy difícil, pero viste la mano de Dios proveyéndote y que nada te faltó en ese momento de escasez en tu economía, en la economía de tu casa. Esa es una forma en que nosotros recordemos, meditemos en eso y lo apuntemos en un papel, en un cuaderno, no sé. Recordemos y apuntemos cada detalle para que cuando nosotros empecemos a dudar de alguna promesa o empecemos a dudar de muchas cosas acerca de Dios, vayamos a ese cuaderno, a ese papel y leamos en voz alta todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso nos va a ayudar a tener fe y a creer que nuestro Dios es fiel y que Él cumplirá sus promesas en nuestra vida. Es algo práctico que nosotros podemos hacer. Tal vez ustedes lo vean algo insignificante, pero
Puede ser que muchas veces ustedes hayan sido salvados de la muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez en algún momento un carro los iba a atropellar, pero alguien los ayudó, ¿no? Alguien ahí como que se detuvieron y no cruzaron. También es ahí donde nosotros vemos también la fidelidad de Dios. Apuntar todo, ¿no? Y cuando nosotros ya leamos, vamos a tener mucho más fe. Así es que, ¿qué podemos concluir con ello? Que en nuestro Dios nos dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿no? Es lo que el Señor nos quiere decir. Y nosotros que debemos responder, creo, Señor, pero también reconocemos nuestra duda e incredulidad, pero ayuda mi incredulidad, ayúdame en mis dudas. Entonces, por eso en este tiempo vamos a ir a nuestro Dios, ¿no? Y seamos sinceros, ¿no? ¿Tenemos dudas en algo, en algunas cosas? Las tenemos. ¿Pensamos que Dios no va a cumplir sus promesas? ¿Lo hemos dudado? Claro que lo hemos hecho. Pero en este tiempo seamos sinceros y decir, Señor, creo tus promesas, pero ayúdame en mis dudas porque todavía las tengo. Por ahí hay algo que debo resolver, que debo dejar y que debo creer que tú eres fiel y que en el momento que tú has propuesto lo cumplirás. Así es que en este tiempo vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir a nuestro Dios, amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirme estar ahora delante de ti. Gracias, Señor, porque a través de este tema de la duda, Señor, me has hecho entender que eso es un reflejo de la inseguridad que yo tengo hacia tus promesas y hacia ti. Señor, en toda tu palabra, tú muestras tu fidelidad, muestras de que tú cumples cada promesa. Yo te pido perdón por dudar de ti. Te pido perdón, Padre amado, porque muchas veces he dejado que esa duda me permita ver más grande mi situación y mi problema. Muchas veces, Señor, he permitido que la duda se asome tanto a mi vida que he dejado de creer en ti en ciertas cosas. Te pido perdón, Señor. Te pido que me ayudes en medio de mi incredulidad y que seas tú obrando en mi corazón, en mi vida, para que yo pueda creer a ti y para que cuando yo pida, Señor, sin dudar, tú puedas hacer tu gran obra en mi vida. Hoy nos rendimos, Señor. Hoy confesamos que hemos dudado en muchas ocasiones, tal vez ahí, Señor, en la familia, en algunas situaciones económicas o de salud. Pero aquí estoy, Señor. Ayúdanos en medio de nuestra duda e incredulidad. Haznos recordar, Señor, lo fiel que has sido en cada momento difícil del pasado y cómo tú nos has dado la victoria. Para que así nosotros entendamos, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que tú no cambias. Y que si nosotros creemos en ti, Señor, veremos tu gloria, mi amado Rey. Sé que el enemigo quiere que la duda esté en nuestra vida, pero hoy, Señor, renunciamos a toda duda, a toda incredulidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, confiamos y creemos solamente en ti, Papá Dios. Te damos muchas gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, por esta palabra, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que en este tiempo les animo, chicos, a que puedan seguir ahí en los temas, estando atentos a todas las transmisiones. Ahí sigamos fortaleciéndonos juntos en la palabra de Dios y siempre estemos dispuestos a escuchar su voz todos los jueves a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones para ustedes. En este día